Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Encuentran a cubana viva pero en riesgo de feminicidio. La cubana Sunileidis Domínguez Cuellar fue encontrada con vida. Reportó el perfil Yo sí te creo en Cuba, precisando que la familia de la joven confirmó la noticia. La plataforma de activismo feminista denunció en cambio que la joven está en riesgo de feminicidio y reiteró un reclamo a las autoridades del país por la necesidad de tener refugios en el país para mujeres en peligro. Damos por cerrada la alerta de desaparición de Sunileidis Domínguez Cuellar, que se encuentra con vida, pero en situación de peligro. Yo sí te creo en Cuba, precisó. La familia agradece todo el apoyo brindado y pide disculpas por no dar más información, dado que la desaparición de la joven fue por riesgo de feminicidio, que continúa vigente. Reiteramos nuestro llamado de urgencia por refugios para mujeres y sus hijos en Cuba. ¿Son posibles los refugios en el país? Operados por alianzas entre el sector estatal, privado y la sociedad civil, cuando no existe criminalización de los activismos. Tercer llamado por el estado de emergencia en Cuba por violencia de género, denunciado por activistas cubanos. Varias de las organizaciones aquí firmantes han realizado 2 llamados en 2021 y en 2022 en busca sin éxito de que el Estado cubano declare el estado de emergencias por violencia de género en momentos en los que se han reportado numerosos hechos de extrema violencia en poco espacio de tiempo. Hoy vivimos otro contexto que también ameritaba declarar el estado de emergencia, un mecanismo que consiste en establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promueven la violencia de género junto a protocolos de protección para sobrevivientes. En una semana se han registrado 2 desapariciones de mujeres que devinieron en feminicidios y un feminicidio en una estación de policía, donde la víctima de 17 años de edad había logrado entrar pidiendo ayuda mientras huía de su agresor y expareja de 49 años de edad y con antecedentes de violencia machista. Justo esta delegación policial ubicada en Camalote, un poblado perteneciente al municipio Nuevitas, detuvo a 8 personas durante las protestas masivas del 2022 por los apagones, entre ellas un menor de 17 años y su madre, tras iniciar allí una reclamación, lo que muestra las prioridades del sistema policial. A los hechos de lo que va del 2023 se le suman 2 desapariciones, también de 2 niñas que felizmente fueron halladas con vida, y otros 3 feminicidios. En uno de ellos, el agresor, un policía, usó el arma reglamentaria. Nos están quitando la vida porque carecemos de protocolos y mecanismos efectivos de prevención en Cuba, porque no accedemos a la justicia, persisten problemas en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y la recepción de denuncias.